Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Del diagnóstico al tribunal, pericia psicosocial, familiar y presentación judicial efectiva. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Ahí si nos quieren etiquetar en sus historias, nosotros felices de conectar con ustedes por ahí también. Tenemos hoy un seminario especial porque tenemos no una, sino que tres tremendas profesionales. Por un lado tenemos a Stephanie Vicencio, ella es psicóloga clínica y perito psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en evaluación psicológica forense y competencias parentales, postítulo en familia, infancia y adolescencia, con mención en consejería técnica por la Universidad Central. Posee amplia experiencia en la red de Mejor Niñez y APS. Es perito especializado en el Poder Judicial de Chile y es docente universitaria. También tenemos a Rebeca Contreras, ella es magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, abogada, es diplomada en Derecho Procesal Constitucional y Acciones Constitucionales por la Universidad Santo Tomás, abogada de la Universidad Bolivariana, abogada con vasta experiencia en Derecho Público y Administrativo, es especialista en temáticas de infancia con más de 8 años de trayectoria y posee experiencia en protección especializada por 4 años. También tenemos a Natalie Gutiérrez Peralta, ella es asistente social de la Universidad de Tarapacá, es diplomado en peritaje social judicial de la Universidad Santo Tomás y trabajadora social con amplia experiencia en la red de infancia y adolescencia, Red Sename y Hoy Mejor Niñez. Así que hecha la presentación y la bienvenida a todos y todas ustedes, es toda suya la sesión, estimadas. Muchas Muchas gracias, Rodrigo. Em, bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por interesarse en este seminario, que es en realidad una pincelada de lo que se va a trabajar posteriormente en el curso. Ya lo planteamos desde este título del diagnóstico al tribunal, lo planteamos desde una idea de poder integrar las disciplinas desde el área psicológica, desde el área del trabajo social y también desde el rol y desde la función que cumple el área jurídica, ¿cierto?, en estos procesos, ¿ya? Eh, como les mencionaba, como objetivo es integrar los conocimientos técnicos, metodológicos y también, ¿por qué no decir los éticos adquiridos durante la formación, ¿cierto? Desde una adquisición de herramientas y recursos para poder tanto diseñar, elaborar el informe psicosociofamiliar, como también presentar en tribunales de familia o en otras instancias los resultados de nuestro diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos que ustedes puedan lograr adquirir? Es leer una pregunta psicosociojurídica, ¿cierto? Elaborar un plan de evaluación, seleccionar las técnicas más atingentes o acordes a las temáticas que se nos está solicitando en los diagnósticos, eh, porque está también visualizado como un nuevo crítico el que se aplican instrumentos de manera genérica y no necesariamente esos son acordes a la realidad del caso a caso o lo que requiere el tribunal de familia, ya por decirlo así. Y analizar la información de manera integradora, sistémica y con un enfoque jurídico, ¿ya? Y también adquirir ahí algunas herramientas para defender los resultados y nuestras conclusiones a través de una simulación de una presentación en tribunal. ¿Ya? Eh, Avanza nomás, Steffi. Ya, partimos. Lo primero y más importante, bueno, gracias Nati por la introducción. La introducción de la Nati es lo que ustedes quieren, los objetivos que nosotros queremos que ustedes obtengan en el curso, ¿ya? Un seminario no es un curso y tampoco los habilita para ser peritos, para que quede claro eso ya, ¿sí? ¿Qué es una pericia? Una pericia es entendida como equivalente a sabiduría, práctica, experiencia
A ver, espérenme. Y experiencia y habilidad en una ciencia o arte y en una determinada materia. Eso significa que existen muchos peritos de todas las cosas, peritos ingenieros, peritos geólogos, peritos programadores, peritos psicólogos, peritos trabajadores sociales, perito abogado. Existen muchos tipos de peritos en realidad en todas las ciencias o artes, ¿ya? Y el perito, como les decía, es alguien especializado en, ¿ya? ¿Qué es lo que supone la tarea pericial? ¿Ya? Es una expertise de quien ejerce dichas funciones y la calidad de los resultados de las operaciones que realiza. Todas estas expectativas, formales e informales, surgen tanto del sistema de justicia como de la sociedad y las personas en su conjunto, requieran o no de esta labor, por cuanto se encuentra vinculada a decisiones altamente sensibles y complejas de la vida humana. Una pericia puede ser decisiva en algún juicio, ¿ya? Entonces, por eso acá el último párrafo dice que está vinculada a decisiones altamente sensibles y complejas de la vida humana, porque efectivamente una pericia puede transformar la vida de las personas y por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando es perito de no tomar parte por alguna de los lados, sino que siempre ser imparcial porque estamos trabajando con la vida de las personas. Desde el ámbito jurídico, la peritación es una actividad procesal por naturaleza porque tiene lugar en un proceso judicial o como medida procesal a este. Davis Chandía la define como, ¿ya? La peritación, ¿cómo la define este autor? Una actividad procesal desarrollada en virtud del cargo judicial por personas distintas a las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de sus convencimientos respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes comunes de la gente. Lo mismo que les decía hace un rato. Los peritos son especializados y tienen los conocimientos técnicos necesarios, artísticos o científicos para poder realizar un informe que es una pericia, ya que es distinto a si nos piden un informe de cierta cosa, una pericia es distinto. Ya la pericia forma parte como medio de prueba en las audiencias, ya en un proceso ya sea penal o familiar, ¿ya? El mismo autor, Davis Chandía, refiere ciertas características de la peritación, relevando los aspectos centrales de dicha actividad conforme los siguientes señalamientos. Primero, es una actividad humana, puesto que consiste en la intervención transitoria en el proceso de personas que deben realizar ciertos actos para rendir posteriormente un concepto o dictamen. Lo mismo que les decía yo hace un ratito, es una intervención que nosotros entramos y salimos de la causa, ¿ya? A nosotros nos piden como medio de prueba, vamos, salimos, ¿sí? Es una actividad procesal porque debe ocurrir en el curso de un proceso o diligencias procesales previas o posteriores o complementarias. Lo mismo que lo anterior, ¿sí? Es una actividad de personas especialmente calificadas en razón de su técnica, su ciencia, sus conocimientos de arte, es decir, de su experiencia en materias que no son conocidas por el común de las personas. ¿Ya? Lo mismo, hay que ser especializado para poder realizar una pericia. Yo no puedo llegar y meterme a una audiencia, a un proceso penal o de familia y decir quiero ser perito. No, hay que tener ciertos conocimientos para poder eh, llegar a ser perito. ¿Cómo uno llega a ser perito? Viene por venios. Por ejemplo, estamos en el venio 2026-2027 y en el 2027 uno postula al venio 2028-2029. El requisito como más excluyente es 5 años después de haber salido de la universidad. ¿Ya? Y obviamente que se hayan ustedes capacitado en ciertas áreas para que puedan ser peritos de dichas áreas. ¿Ya? Uno no puede ser perito de todo. Tiene que elegir ahí más o menos de qué es lo que le interesa y de qué es lo que quiere ser perito. ¿Ya? Exige un encargo judicial o privado o de las partes o del Ministerio Público porque no se consigue la peritación espontánea, que se diferencia del testimonio y de la confesión. ¿Ya? Esto es algo judicial, no es que eh,
estemos en la calle y de repente alguien nos dice, oye, necesito una pericia. No, esto tiene que ser judicial, un juez nos tiene que mandar a hacer la pericia. Debe versar sobre hechos y sobre cuestiones jurídicas, no sobre exposiciones abstractas que no inciden en la verificación, la valoración o la interpretación de los hechos del proceso. Número 6. Esos hechos deben ser especiales en razón de sus condiciones técnicas, artísticas o científicas, es decir, cuya verificación, valoración o interpretación no sea posible con los conocimientos ordinarios de las personas con formación básica y de los jueces y juezas cuya preparación es fundamentalmente jurídica. ¿Ya? Número 7 es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción o poder deducción e inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen sin pretender ningún juicio concreto en su exposición. De nuevo, es una declaración de ciencia, o sea, es algo que yo estudié, algo en lo que yo me perfeccioné y desde ahí yo voy a defender mi pericia luego en un juicio que nos va a explicar la abogada. Esta declaración contiene además una operación valorativa porque es esencialmente un concepto o dictamen técnico, artístico o científico sobre de lo que el perito deduce sobre la experiencia, las características y la preparación del hecho, o sobre sus causas y sus efectos, no una simple narración de percepción. Esto ocurre bajo una metodología que es estricta, que yo tengo que llevar a cabo. Esto no es llegar y hacer, como les decía yo, cualquier informe, una pericia es distinta, lleva otros componentes, ¿sí? Número 9 es un medio de prueba. Como les decía yo, nosotros vamos como medio de prueba a un juicio. En este sentido, la tarea pericial en nuestro país se enmarca en un requerimiento de un órgano de justicia mediante la orden del juez, del Tribunal de Familia o de Garantía. Tenemos pericias de familia o pericias penales, o desde un investigativo, como lo es el Ministerio Público representado por la figura de un o una fiscal. Dicha acción se encuentra avalada legalmente señalándose en los artículos que les dejé mencionados acá abajo. Ya. Darle toda, de igual forma la bienvenida, agradecerles también su participación. Y en relación a lo que ya manifestaba Estefanía, vamos ahora a ver lo que son la ley de los tribunales de familia, que es la ley 19.968. En dicha normativa, ahí se establece la audiencia preparatoria, la conciliación, la audiencia de juicio, y ahí después en el curso, más adelante, vamos a ver la estructura y objetivos. Pero para poder contextualizar y entender un poco lo que se refiere a la audiencia preparatoria es muy importante para efectos de ofrecer los medios de prueba, ¿ya? Pero para poder graficar un poquito, y para que también los profesionales que no son abogados, no son colegas, les voy a referir como una cronología en relación a qué existe dentro de una audiencia preparatoria, ¿no? Como las etapas dentro de una audiencia preparatoria. Entonces, siempre esto se inicia a través, la mayoría de las veces, por una demanda propiamente tal, a veces, en ocasiones, ya sea de oficio por un tribunal de familia, que puede ser a través de una medida de protección, también se pudiese aperturar un juicio, ¿no? Entonces, desde ahí, pero por regla general, inicia con una demanda. La demanda es una presentación escrita que hace, en este caso, el demandante, donde existen ciertas peticiones y que claramente enfocándonos a este seminario, tiene que ver con materias de familia, ¿no? Entonces, desde ahí se hace interposición de la demanda con las peticiones concretas y con los hechos, obviamente, en relación al hecho y al derecho, que ahí los abogados también saben ello. Los documentos que van a acompañar, claramente eso se acompaña en la audiencia preparatoria, pero una vez que se inicia esta audiencia, ¿no? Y el patrocinio y poder del abogado. Después de ello, una vez presentada la demanda, el tribunal resuelve esta demanda, ¿ya? Donde el juez provee y fija una audiencia preparatoria, ¿ya? Esta audiencia no puede ser de menos a 15 días, entendiendo que debe existir una notificación al demandado en este caso y que debe ser personal. En el evento, claramente ahí vamos a tocar en el curso más en detalle las etapas de la audiencia preparatoria,
Y en relación a esta notificación personal, que también puede ser bajo el artículo 44, que es por cédula, es como cuando el receptor o el funcionario del tribunal va y pregunta a los vecinos y dice, ¿aquí vive Juanito Pérez? Sí, vive Juanito Pérez acá, pero él está trabajando. Perfecto. Con eso basta y se notifica por cédula, que es como dejar la cartita, ¿ya? Para que se entienda coloquialmente. Eh, y luego de ello, existe la contestación de la demanda, ¿ya? Es cuando el demandado contesta la demanda. Hay un plazo también establecido ahí para contestar la demanda, que son con 5 días antes de la audiencia preparatoria. Y una vez que ya se contesta la demanda, ahí ya se traba la litis, ¿no? Entonces, desde ahí se efectúa esta audiencia preparatoria que ya fue fijada por el tribunal. Dentro de esta audiencia, ya una vez citadas las partes, se genera esta audiencia de manera presencial. En algunas ocasiones puede ser vía telemática también, salvo si fueron solicitadas como lo establece la norma, que esto es con a lo menos 2 días de anticipación, ¿ya? Para que sea de manera online. En ese mismo contexto, el tribunal en esa audiencia primero efectúa el llamado a conciliación. Está obligado a efectuar el llamado a conciliación. ¿Qué significa esto? Que el tribunal busca, en este caso, poder llegar a un acuerdo, ¿ya? Y para esto el tribunal o el juez, en este caso, lo que hace es, obviamente, revisar la causa y ponderar qué es lo que busca cada parte. En relación a ello, el tribunal genera bases de acuerdo. Si se dan, claramente termina ahí la audiencia, ¿no? Y obviamente ya no, por mucho que uno quiera ir a la audiencia y pelear, y uno lleva preparada su minuta de la audiencia preparatoria, desde ahí puede ser de que exista la posibilidad de que nosotros queramos llevar un perito, ¿ya? O presentar una prueba pericial. Pero claramente que si se da este contexto de la conciliación, no se va a dar el ofrecimiento de la prueba en este caso y lo que nos convoca a la prueba pericial, ¿ya? En ese mismo contexto, se fija audiencia de juicio luego eh, y se establece una fecha distinta. Ahora, dentro de este marco de la audiencia preparatoria pueden ocurrir otras cosas más, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle en el curso. Se efectúa esta fijación de audiencia mediante una resolución donde queda establecido en un acta en la audiencia preparatoria y fija los hechos a probar, eh, se establece esta fecha de audiencia, ¿ya? Para luego continuar con la audiencia de juicio. Una vez que se efectúa la audiencia de juicio, eh, ahí se incorporan los medios de prueba ofrecidos en la audiencia preparatoria. Es decir, en una audiencia preparatoria, yo le digo al juez, magistrado, yo vengo a ofrecer prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, por dar un ejemplo. Perfecto, se establece la prueba y en la audiencia de juicio yo tengo que incorporar de manera detallada todos los documentos, la prueba testimonial, los testigos y la prueba pericial que yo quiero establecer en el juicio propiamente tal para poder acreditar mi teoría del caso. Y aquí es donde el perito, en el evento de que se requiera, se haya establecido como ofrecimiento de prueba, es muy importante que el perito esté presente en audiencia de juicio, ¿ya? Ahora, siempre y cuando la parte haya solicitado la notificación judicial al perito. Y que eso vamos a entrar en detalle en el curso, porque hay muchas dinámicas que se juegan dentro de una audiencia preparatoria y después en la audiencia de juicio el perito tiene que estar muy atento a ciertas cosas, ¿ya? Sobre todo los abogados que particularmente tendemos al momento del interrogatorio y el contrainterrogatorio, siempre buscamos ciertas debilidades en los peritos para poder eh, eh, dejar abajo la pericia, ¿ya? O para que insistan ciertas contradicciones,
Entonces, pero eso va a ser muy entretenido, chiquillos, en el curso, porque como bien decía Natalie, vamos a llevar a cabo también una simulación, ¿ya? En un juicio para efectos de que se entienda cómo sería el interrogatorio y el contrainterrogatorio en una pericia, en una audiencia de juicio. Ya, bueno, ofrecido todos los medios de prueba e incorporados en la audiencia de juicio, el tribunal luego va a resolver y lleva este juicio a una sentencia. ¿Ya? Luego de ello, dada el resultado, cada parte tendrá los recursos pertinentes para presentarlos, que eso también lo vamos a ver en detalle en el curso, pero aquí les entrego un poco la estructura de lo que significa la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. Ya, Estefanía. Ya, creo que el Power se nos dio vuelta porque le tocaba a la Nati. Pero no importa, lo vamos complementando. Sí, está al revés, lo voy a dejar así nomás ya. ¿Ya? Sí, tranquilo. Ya, Eso ya lo expliqué Sí, ya. ya. Ahora, una parte importante de lo que nos convoca ahora, ¿cierto? Es poder profundizar en lo que es un peritaje psicosociofamiliar, ¿ya? En términos concretos, como sale ahí, es una técnica que integra aspectos psicológicos y sociales, ¿ya? Y no solo a nivel individual o disgregado, sino que integrado, ¿ya? Con la finalidad de proporcionar información detallada y fundamentada sobre el estado, tanto psicológico, entorno social, redes, por ejemplo, también, de una familia, en el contexto de un proceso judicial. Y de ahí voy a responder la pregunta que vi en el chat, lo vamos a hacer al final, ¿ya? La idea bueno, de este seminario, como les mencionamos, es poder entregarles una base concreta de lo que es un peritaje psicosociofamiliar y poder profundizar todas estas herramientas, ¿cierto?, en el curso. Avanza nomás, Steffi. ¿Cuál es el objetivo de estas pericias psicosociofamiliares? ¿Cómo sale ahí? Evaluar el estado psicológico de las personas, analizar el entorno social y relacional, y ahí vamos a ir profundo. ¿No se ve? Yo lo veo. Leonela dice que no se ve. Sí, también lo veo. No sé si alguien Ya. más lo ve. Sí, se ve. Se ve. Sí, Tessa también lo ve. Súper. Gracias. Bueno, como les mencionaba, analizar el entorno social y relacional, porque los seres humanos no somos seres aislados, sino que vivimos en comunidad y eso también determina mi funcionamiento a nivel familiar o interno. Identificar posibles factores de riesgo y protectores y proporcionar una perspectiva integral y fundamentada. Avanza nomás. Ya. También vamos a abordar lo que son los procedimientos en un peritaje psicosociofamiliar. Vamos a abordar lo que son las entrevistas abiertas, semiestructuradas, ¿cierto? Porque todos estos recursos, toda esta herramienta o técnicas va a depender de mi pregunta psicojurídica, sociojurídica, ¿ya? Vamos a ver también algunas evaluaciones psicológicas, análisis del contexto social, la elaboración propiamente tal del informe y la presentación y defensa del peritaje en audiencia o en juicio. Avanza nomás. Creo que es necesario a nivel de establecer una base de conocimiento general, diferenciar entre lo que es una evaluación clínica, la evaluación social y una evaluación forense. ¿Ya? Avanza, Steffi. La evaluación clínica tiene una finalidad terapéutica.
Es decir, yo necesito saber cuál es la situación, por ejemplo, de salud mental de la persona para establecer un plan de intervención y poder abordar, perdón, estas necesidades de la persona, ¿ya? La evaluación social tiene una finalidad diagnóstica, ¿ya? Em, interventiva en algunos casos en lo que es en el ámbito social y familiar. ¿Por qué interventiva? Porque también va a dar lineamientos para dónde va orientada mis acciones, ¿ya? La evaluación forense tiene una finalidad probatoria, orientada a responder preguntas de interés jurídico, ¿ya? ¿El mismo profesional puede desempeñar los tres roles en momentos distintos? Sí, ¿ya? Pero no de manera simultánea. Es decir, que idealmente un profesional tratante no emita un peritaje respecto de la persona que ella está tratando. Eso también es para evitar el sesgo, ¿cierto? Puede generar conflictos éticos y comprometer la objetividad e imparcialidad de la evaluación, especialmente en el ámbito forense. Y aquí es importante esta diferenciación. Yo como profesional tratante puedo realizar un informe para que sea presentado como documento probatorio, pero no como una pericia. ¿Ya? Es importante hacer esa distinción. Avanza nomás, Steffi. Ya. Dentro del curso también vamos a abordar lo que es la evaluación forense familiar y las técnicas de investigación. Dale, Steffi. Vamos a visualizar lo que es una planificación del proceso evaluativo, la delimitación del objetivo pericial. Para eso vamos a hacer ejercicios de construir una pregunta psicosociojurídica, analizar competencias parentales también de los progenitores, definir o cuidadores, definir quiénes serán las personas evaluadas y el diseño metodológico. Dale, Steffi. Recuerden que las preguntas las vamos a resolver al final. Ya, Rebe. Ya. Existen materias que son susceptibles de pericia psicosocial familiar. ¿Y cuáles serían los derechos involucrados de esto? Ya. En las materias a nivel familiar que contempla nuestra normativa que hablábamos recientemente, la Ley de Tribunales de Familia, contempla, por ejemplo, el cuidado personal, ¿ya? El cuidado personal, bueno, es una materia bastante delicada, entendiendo que involucra derechos de niños, niñas y adolescentes. Y desde esa perspectiva es bastante común tener una pericia psicosocial familiar donde se indaguen claramente a nivel psicológico y a nivel familiar para ver en las condiciones que está el niño, ¿ya? Y que incluso esto llega a entrelazarse con los derechos propiamente tal del niño adolescente. Entonces, desde esa perspectiva, eh, y a modo de ejemplo, nos ha tocado, por ejemplo, en estas pericias encontrarnos con que el progenitor, en este caso les voy a contar un caso que tuvimos nosotras, donde pudimos vislumbrar que el progenitor quería solicitar el cuidado personal de una niña de 13 años aproximadamente, 13 14 años, y este progenitor detentaba deuda de pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces él interpuso una demanda donde solicitaba el cuidado personal. Sin embargo, dentro de la pericia psicosocial familiar que se pudo efectuar, se logró establecer de que este progenitor trataba de instrumentalizar a esta niña. ¿Por qué? Porque precisamente tenía deuda de pensión de alimentos y por lo tanto, al tener el cuidado personal, iba a cesar la pensión de alimentos y en este caso la progenitora le podría dar pensión de alimentos a su hija por el cuidado personal que hubiese detentado el padre. En este juicio claramente se logró establecer eh,
lo que al menos nosotros habíamos planteado en este caso y claramente no se le otorgó el cuidado personal. Entonces, por eso es muy importante los peritos en en esta área tienen que ser muy imparciales, muy imparciales. La imparcialidad viene de la mano con la ética. Entonces, desde ahí, también eso, en algún momento del juicio, al momento de que este perito logre entregar la versión de sus hechos en relación a su informe pericial, el abogado pudiese darse cuenta y ahí empieza esta dinámica del contrainterrogatorio para poder votar la pericia. Entonces, desde ahí, a mí me gusta cuando yo trabajo con peritos, a ellos se les encarga y los abogados no tienen por qué inmiscuirse en esa tarea de los peritos ni tampoco solicitar cosas que no son correspondientes para poder acreditar la teoría del caso propiamente tal, ¿ya? Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado. Como otra materia también que involucra también derechos de los niños niñas y adolescentes es la relación directa y regular, ¿ya? En estas dos materias siempre va a existir un curador ad litem, ¿ya? El juez siempre va a establecer un curador ad litem, no necesariamente en las medidas de protección, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá versan derechos también que están involucrados en relación a los niños y también obviamente está el interés superior de ellos y que para el tribunal es de relevancia eh, poder escucharlos o bien que lo hagan a través de su curador. Por eso el magistrado o el juez o el tribunal en este caso siempre establece un curador para efectos de que represente los derechos del niño, niña y adolescente. Como otras materias también que encontramos, está la violencia intrafamiliar. Ya dentro de este marco, entendiendo que también afecta la integridad psíquica y psicológica y también económica que pudiese ocurrir, ¿ya? Entonces también dentro de las pericias también está involucrado esta materia y que claramente lo que se va a evaluar es el daño psicológico de la víctima, el potente riesgo del agresor y las dinámicas también relacionadas a la violencia económica, que también puede existir violencia vicaria, ¿ya? Entonces, al existir violencia vicaria, puede desprenderse ahí también, se puede aperturar una medida de protección y ahí volvemos también con otras pericias, pero no sé si en el chat también habían preguntado en relación a estas pericias que se establecen que se establecen en relación a cuándo son las instituciones públicas que tienen que realizar esto. Ya eso lo determina un juez, ¿ya? Entonces, desde ahí eso se realizan mayoritariamente las medidas de protección. En relación a la prueba pericial en audiencia, de la audiencia preparatoria, eh, el artículo 45 de la ley 19.968 está establecida la prueba pericial, ¿ya? Por lo tanto, aquí debe existir la idoneidad del perito, su alcance y la oportunidad procesal, como ya les explicaba ya previamente en relación al- a las etapas dentro de la audiencia preparatoria, ¿ya? Es muy importante que exista idoneidad en el perito. ¿Y a qué se refiere con esto? A que debe existir hay que presentar ciertos documentos para acreditar esta idoneidad, los abogados sobre todo en la audiencia preparatoria, y que en el curso vamos a ver que hay ciertas discusiones también en que a veces el tribunal permite dar plazo para presentar estos documentos o en algunas ocasiones no, derechamente no, ¿ya? Pero eso es las dinámicas que se van dando dentro del tribunal. Por lo tanto, es muy importante que los peritos, en este caso, tengan esta idoneidad y además cuenten con la capacidad, la expertise, porque eso es muy importante para la audiencia de juicio al momento del interrogatorio. Estefi. Ya, de la prueba pericial en audiencia de juicio. Acá es muy importante hacer la presentación del informe pericial. Por ley, hay un plazo establecido para el perito, ¿ya? Y tiene que estar por lo menos, a lo menos 5 días antes la prueba pericial y el informe en la causa, ¿ya? Desde ahí, eh, la ley establece que deberá comparecer, o sea, el perito debe comparecer a la audiencia, sobre todo los abogados que solicitan la notificación judicial del perito,
¿ya? Eh, y eso vamos a ver las consecuencias también en el curso en relación a cuando los peritos no se presentan, porque como bien decía Estefanía en un principio de este seminario, hay consecuencias gravosas que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Porque precisamente los peritos en ocasiones tienen que ver con derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y eso puede gatillar claramente eh, el derecho de este niño, ¿ya? Entonces, desde ahí puede existir un perjuicio donde ese perjuicio conlleva a sanciones, ¿ya? Dentro de la misma audiencia de juicio, como bien les decía, existe el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que el interrogatorio lo hace el abogado que lleva al perito y el contrainterrogatorio lo efectúa el abogado de la contraparte, ¿ya? Y viceversa, salvo que en el caso que existan peritos por ambas partes, ¿ya? Y luego existe una valoración de conforme a la sana crítica, que eso es en relación al juez, de lo que ve en la audiencia en relación a lo que expuso el perito respecto de su informe pericial. Steph, no avanza. Ya, ¿qué es lo que espera el juez del perito y el comportamiento de este frente a las interrogaciones del abogado? Eh, en relación a ello, el juez lo que siempre espera es que exista seguridad técnica en el perito. Eso es muy importante. La postura, a veces el lenguaje corporal que nosotros damos en un tribunal, eso es bastante clave para efectos de cómo este perito va a referir o va a exponer y va a responder las preguntas del abogado y del abogado de la contraparte, ¿ya? Entonces, por lo tanto, además debe existir un apego al informe y por su parte también debe el perito en este caso responder las preguntas que le haga tanto el abogado de la contraparte como el abogado de la parte que lo lleva y en ese sentido, siempre debe existir una seguridad, ¿ya? Y responder siempre a lo que refiere en el informe, ni más ni menos. Desde ahí, también explicar el contenido de ese informe, eso es muy importante. Y claramente no entrar en debate, no entrar en debate con el abogado que contrainterroga sobre todo, ¿ya? Y desde ahí el juez lo que espera en relación a este perito, una claridad, ¿ya? Una claridad y seguridad técnica, como bien les decía, para efectos de que el juez también tenga cierta claridad de lo que se está ventilando en la audiencia. Y en el evento que hay cosas que quisiese aclarar, el juez directamente puede preguntarle. Ya, Estefi. Muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado en esta presentación. Ahí están nuestros correos electrónicos en caso de que requieran alguna capacitación, si tienen preguntas, dudas, si necesitan algún análisis de caso, nos pueden escribir y nosotras feliz las ayudamos. ¿Ya? Vamos a partir con el ciclo de preguntas. Tengo a Julio Muñoz con la mano levantada. Estoy habilitando el micrófono, Julio. Hola, buenas. Hola, Julio. Hola Julio. Sí. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, primero saludar a la expositora, que la verdad que yo soy perito de las distintas cortes, igual. Entonces me ha tocado, más que nada, me ha tocado hacer mucho peritaje en materia penal. Por ejemplo, me ha tocado hacer, especialmente en garantía, como en distintos tribunales. Eh, ahora yo creo que más que pregunta, yo quería como acotar una cosa que me gustó mucho que ustedes lo mencionaran, que es la postura, digamos, del perito en el tribunal, ¿no? Porque eso dice mucho de la defensa que tú haces. En el tribunal siempre mirar al juez o a la jueza, independientemente que sea el abogado o qué abogado te está preguntando, te está contrapreguntando, siempre
siempre las respuestas tienen que ir hacia el magistrado o a la magistrada. Eh, y siempre, digamos, referirse al punto de a lo que te está preguntando, digamos, como dice, evitar las contrapreguntas, o sea, evitar entrar en debate con otro abogado, porque ese no es el objetivo. Así que eso, la verdad, que yo quería más que nada como acotar eso. Me gustó mucho su presentación, bastante a la práctica, bastante explicativa, así que la felicito. Eso. Gracias, Julio. Ahora me aparece Marcelo Schreck. Ahí te estoy habilitando, Marcelo. ¿Eh? Y después viene Carol. Ahí puede abrir el micrófono, Marcelo. Parece que Carol bajó la mano. Te me perdiste, Carol. Voy con Isabel mientras ahí Marcelo abre su micrófono. Isabel. Hola, ¿se escucha? Hola, gracias. Mira, yo tenía una pregunta que me surgió. Yo recién estoy comenzando en esto y tenía una duda respecto de dos cosas. Una, el proceso, por ejemplo, a nivel penal, cómo se realiza con las personas que están privadas de libertad, ¿ya? Y lo segundo es que si existe la posibilidad en algunas ocasiones de realizar por X motivo, quizá distancia geográfica u otro, videollamadas como entrevistas. Esa sería como la otra. Ah, y tengo una tercera pregunta. Mira, yo trabajo justamente en el servicio de protección, pero en estos programas colaboradores, y si hay algún conflicto, no sé, o alguna complicación em, de trabajar como perito en el Tribunal de Familia, específicamente de la misma jurisdicción. Ya, mira, te voy a responder a grandes rasgos. Yo realizo peritajes, por ejemplo, en el área penal, y lo que hace el abogado con el que yo trabajo, solicita la autorización para que yo pueda concurrir a realizar las entrevistas a la persona imputada, ¿ya? Y para eso hay que pasar todo un proceso ahí con Gendarmería, presentar documentos, presentar el acta donde se nos autoriza y debemos presentar o el carnet o el título profesional. No hay problema en ese sentido, ¿ya? Eh, pero he conocido también profesionales que hacen las entrevistas con las personas imputadas que están privadas de libertad a través de videollamada y eso también eh, está autorizado. Con respecto a tu tercera pregunta, la verdad es que yo desconozco si es que hay como un criterio para determinar si es prudente o no. Yo personalmente no lo hago por un tema de evitarme quizás algún conflicto de interés que se me pueda topar algún usuario, etcétera. Y la segunda pregunta, no sé si, no me acuerdo. Si me puede ayudar. Ah, las videollamadas. Eh, Creo que la tecnología ahora da para muchas cosas. La verdad es que los instrumentos yo no los aplico de manera telemática. Prefiero aplicarlos de manera presencial, pero sí he elaborado entrevistas y peritaje a través de vía remota, pero previamente se solicita, yo por lo menos solicito la autorización al tribunal, cosa de que después no vayan a desestimar mi pericia por ese motivo. Eso, Isabel. No sé si respondí tus preguntas. Muchas gracias. Vamos con la última, queridas, la de Paz, ¿les parece? Paz Araneda, sí. Hola, Paz. Paz, no te escuchamos. ¿Aló? ¿Se me escucha?
escucha? Ahí te escuchamos, Paz. Perfecto, Un, muchas un gracias. poquito. Buenas noches. Ahí sí, súper bien. Ya. Mi pregunta va a, participando de un peritaje solicitado, por ejemplo, en situación de BIF o ya sea para un tribunal de familia, siendo que por lo general se aplica el peritaje a la persona, ¿cierto?, con el menor y por ejemplo, el padre. Si una de las partes se puede rechazar el resultado del peritaje, entendiendo que aquí se mete un informe y que posiblemente la persona puede leerlo antes de una hora a tribunal. Si la persona no está de acuerdo con lo transparentado o emitido por el profesional en peritaje, ¿se puede? Y si es así, ¿se podría solicitar una nueva ronda como de peritaje? Eso. Bueno, Antes de que conteste la Rebe o la Nati, importante mencionar, colega, que no hablamos de menor, ¿ya? Recuerda que desde la Convención de los Derechos del Niño del año 1990 que se te ratificó en nuestro país, no existe la palabra menor, existe la palabra niños, niñas o adolescentes, adolescentes desde los 14 años. Pero si te vas a referir a menor, tiene que ser menor de edad, pero menor por sí solo no se usa, sobre todo en materias de niñeces. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Ya, dale, Nati. em, ¿me podrías sintetizar la pregunta, por favor, Paz? Déjame Uy, buscarte, Paz. ¿Sí? ¿Ahora sí? sí, si me la puedes sintetizar un poquito. Sí, disculpa. No te preocupes. Sí, la persona a quien se le fue aplicado el peritaje Ah, ya. puede rechazar el resultado emitido en este peritaje, el informe, si es que no está de acuerdo. Si se puede Em, solicitar otra aplicación u otro profesional a quien aplicar. Em, bueno, ahí hay una situación compleja porque un peritaje, la verdad es que no está para responder lo que quiera o no quiera la persona. Está orientado con una metodología, con una técnica y eso arroja resultados, ¿ya? Si la persona que está contratando el servicio no está de acuerdo, hay que dejarlo súper claro desde el inicio, que esto no, eh, da cuenta de un proceso, no de lo que quiera la persona que salga en el informe o no. Porque acá nosotros no podemos eh, maquillar eh, información o resultados. Debemos dar cuenta de la realidad, de los resultados técnicos. Ya ahora, distinto es si, por ejemplo, yo puse que llevaba 7 años casada y de los 7 años, el último año nomás hubo violencia y ella me corrige esa información. No, esto siempre fue, yo tengo pruebas, tengo demandas previas, yo puedo corregir esa información, pero un peritaje debe entregarse en tiempo y forma, ¿ya? Generalmente es muy poco probable que los peritajes te los pidan de un día para otro, por lo tanto hay un tiempo prudente para elaborarlos y analizar la información, ¿ya? Y claro, como menciona acá Alejandra en el chat, se hace un encuadre al inicio y se le dice que esta es la metodología que se va a aplicar, estos son algunos instrumentos que se van a aplicar, se pueden incorporar otros a medida que se vaya avanzando, pero no podemos adecuar el informe dependiendo de lo que la persona quiera o no quiera. Ya debemos atenernos a nuestros resultados. Sí, hay un Yo poquito creo que para para eso complementar. también, Nati, están los metaperitajes. Sí, también. Pero ahí a lo mejor para complementar un poco en relación si la pericia se lleva a un juicio propiamente tal, el abogado, primero tienen que tener claro de que los abogados que ofrecen, en este caso, prueba pericial, la prueba pericial y la ley lo establece deben ser peritos de su confianza, ¿ya? Entonces, desde ahí, el abogado, como bien les decía en su momento, el abogado se solicita la presencia, la notificación judicial. Desde ahí, entonces, el perito está obligado
Ahora, si la persona no está conforme con la pericia, el abogado, como es prueba suya, puede desistirse de la pericia, ¿no? Pero desde ahí no le va a ir muy bien en el juicio, o bien con la misma pericia a lo mejor no le va a ir bien porque, pero eso es salvo de lo que la persona le solicite. Y como bien decía Natalie, y yo lo dije en este seminario, siempre el perito tiene que trabajar y él trabaja solo y él adecúa porque él es el experto en esa materia. Los abogados no podemos entrometernos en ello. Entonces también yo creo que desde ahí los abogados también tenemos que ser bastante claros con nuestros clientes y manifestarles lo que ocurre o que pudiese ocurrir, entendiendo de que los abogados tenemos una visualización más amplia del escenario. Entonces, creo que desde ahí también nace en cómo se abordan las situaciones, cómo se expresa con la honestidad también profesional que debe existir para precisamente evitar estos conflictos, estos pormenores que pudiesen ocurrir más adelante. Eso, no sé si hay más preguntas. No sé si se le puede activar al audio que todavía tiene levantada la mano Marcelo. Marcelo Schudek. A ver, Marcelo. Ahí te estoy habilitando el micrófono. No, Podríamos está responder ahí. silenciado. Sí. Respondamos a Paola y que nos pregunta en el chat, ¿un postítulo en evaluación pericial forense me permite para ya hacer pericias? Sí, sí te permite para poder, con los documentos que ingresas a la hora de poder postular, sí, por la cantidad de horas que implica hacer el postítulo. O sea, lo que pasa es que técnicamente cualquier persona con título profesional puede realizar peritaje, teniendo, si lo hace en materia de familia, los 3 años que pide cuando se postula a través del bienio, pero de manera particular lo puedes realizar. Lo que pasa es que técnicamente vas a tener muchos más recursos para poder elaborar y defender tu informe. Mm. Entonces, técnicamente, Qué claro, es va lo a ser que, gigante. qué es lo que hablaba un poco la Rebe? O sea, el deber de la contraparte, del abogado de la contraparte, es dar de baja tu informe. Entonces, si no tienes las competencias necesarias, te va a ir súper mal en los interrogatorios y contrainterrogatorios. Parece que ahí Marcelo logró sacar su silenciador. Marcelo, ¿te escuchamos? Se está conectando con el audio. Sí. No tiene señal. Por último, como ha estado tanto rato esperando que escriba la pregunta en el chat. Sí, Marcelo, escribe la pregunta en el chat y te la respondemos. Aquí Yanina igual pregunta en el chat. No sé si la respondieron antes, queridas, pero ¿qué diferencia hay entre un informe social y una pericia? ¿El informe sirve como prueba? Sí, el informe sirve como prueba. Lo que pasa es que está más que nada la diferenciación en el nivel de expertise, ¿ya? Es importante esa distinción. En sí, el informe social em, describe y analiza una situación para apoyar una intervención. No obstante, el peritaje responde a una pregunta formulada y que está orientada netamente al tribunal de familia o al ámbito judicial, perdón. ¿Ya? En un informe uno emite sugerencias. Generalmente en los peritajes uno no emite sugerencias, solamente concluye. ¿Ya? Esas son como algunas diferencias a grandes rasgos que lo vamos a abordar posteriormente en el curso. Yo sé que hay muchas dudas, he visto varias preguntas en el chat, pero por tiempo no da para responder todo. ¿Ya? Pero eso a grandes rasgos, Janina. Sí, ahí un poquito para complementar y que lo vamos a ver en el curso.
eso podría llamarse la pericia encubierta, ya que eso lo vamos a detallar más en el curso, pero claramente la pericia en contexto judicial versus un informe no es lo mismo, ¿ya? En el contexto judicial, si lo llevamos a un juicio propiamente tal. Ya, pero eso lo vamos a abordar en el curso, pero desde ahí no sería lo mismo. Muy bien. Súper, Yo creo que entonces. estamos listas con las preguntas. Las Sí, simulaciones en el curso. Paola, las simulaciones en el curso, no es acá. exacto. Así que Paola, y para obviamente el resto de profesionales, ciertos estudiantes que están acá atentos y pendientes a más información, recuerden nuestra página web, ahí está todo el detalle del programa. El seminario y el video de YouTube está por terminar, pero les quiero dejar, queridas, un mensaje final, unas palabras al cierre, para que podamos cerrar y dar el pase al sorteo. Bueno, agradecerles a todos, a ti también, Rodrigo, por el apañe hoy. La verdad es que es muy rico ver que hay tantas personas que se interesan en lo que es diagnóstico, en lo que es peritaje. A mí personalmente es algo que me apasiona mucho, me gusta. Entonces yo feliz de acompañarlo en esto y responder todas sus dudas y consultas. Lamentablemente el tiempo no da, pero tenemos la instancia del curso si es que pueden realizarlo, y también están nuestros correos electrónicos para poder responder algunas dudas o consultas.